Promesas, parte número 2. Promesas, parte número 2 corresponde esta semana. La semana pasada hice la introducción principal a esta serie, adornándolo un poquito también con algunas características de lo que son las promesas y demás. Y finalizamos la enseñanza de la semana pasada con una promesa que aparece en el Antiguo Testamento, que se la hizo Dios, tú te recuerdas, a Josué, y cómo fue que la fue cumpliendo hasta que Josué al final ya después muere, y también le recuerda al pueblo las promesas que Dios había hecho y que había cumplido, y sabemos de que en base a esas promesas, o en base a que Dios ha cumplido todas sus promesas, va a continuar cumpliendo las promesas que nos hace a cada uno de nosotros, o que nosotros también adoptamos o hacemos nuestras en la palabra del Señor. En el día de hoy te voy a hablar brevemente de otra historia también que aparece en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, acerca de una promesa. Y me refiero a la promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis capítulo 12. Y tú vas a buscar allí Génesis capítulo 12, que es el texto clave de esta enseñanza. Yo voy a leer los 3 primeros versículos antes de continuar entonces con la enseñanza en este día, para que esto nos sirva a nosotros como la base para la enseñanza del día de hoy. Dice Génesis capítulo 12, comenzando en el versículo 1. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti será bendecida todas las familias de la tierra. Aquí en esta promesa que hace Dios a Abraham en esta ocasión, nos vamos a fijar de que es una promesa con varias promesas incluidas. Porque fíjate lo que dice aquí. Dice de que va a ser una nación grande. Dice también de que lo va a bendecir. Dice también que va a ser famoso su nombre. ¿Quién no conoce el nombre de Abraham? Curioso, en la historia inclusive, Abraham sigue siendo el padre de la fe, tanto para cristianos, para judíos, como para los árabes también. Sigue siendo el padre de la fe para ellos. Dice: bendeciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te maldigan. Esto tiene mucho que ver con lo que está sucediendo ahora, porque de Abraham sale ¿qué nación? De Abraham, ¿quién? Claro, la nación de Israel. Los israelitas salen de allí, de la descendencia de Abraham. Y dice: por medio de ti, escucha esta promesa ahora, por medio de ti será bendecida todas las familias de la tierra. ¿Tú sabes a qué se refería eso? ¿A qué tipo de bendición? A la salvación. Porque de la descendencia de Abraham vino ¿quién? ¿Vino quién? Vino Jesús. Vino Jesús. Y Jesús vino entonces a bendecir no solamente aquella parte del pueblo de Israel que recibieron a Cristo, sino a todo el mundo. Ahora nosotros, por ejemplo, que somos la descendencia de Cristo Jesús, es decir, perdón, de la iglesia, la descendencia del pueblo escogido por Dios. Dentro del nuevo pacto decimos que esto es la iglesia. Hemos sido también bendecidos por lo que comenzó a hacer allí Abraham. Ahora, en esta mañana, antes de pasar un poquito más a la parte de la promesa y qué fue lo que sucedió, quiero hablarte un poco sobre Abraham y qué es lo que sucede en la historia bíblica, que nos enseña sobre lo que conocemos de Abraham. No se habla en realidad mucho o nada de Abraham anteriormente al capítulo 12, con excepción del final del capítulo 11. Si tú tienes allí tu Biblia abierta en Génesis capítulo 12, te vas a fijar, por ejemplo, allí en el capítulo 11 anterior, en el versículo 27 dice: esta es la historia de Terah, el padre de Abraham, Nahor y Harán. Es decir, eran 3 hermanos, los hijos de Terah, y 2 hermanos, es decir, hermanos de Abraham. Y dice allí: Harán fue el padre de Lot y murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal, cuando su padre Terah aún vivía.
Abraham se casó con Sarai y Nahor se casó con Milca, la hija de Harán, el cual tuvo otra hija llamada Isca, pero Sarai era estéril, no podía tener hijo. Y mira lo que dice el versículo 31. Dice, Tejar salió de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán. Se fue con su hijo Abraham, su nieto Lot y su suegra Sarai, la esposa de Abraham. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir en aquel lugar y allí mismo murió Tejar a los 200 años de edad. Curioso que esta es la primera vez que se nos habla a nosotros acerca de Abraham. Se nos habla de su papá, de algunos de sus familiares, de dónde venían y a dónde fueron hasta ese momento. En el capítulo 2, entonces, en el versículo 1, nos damos cuenta de que Dios entonces le habla a Abraham y lo llama para que Abraham vaya en busca de lo que se conoce como la tierra prometida. Esa es la promesa. Es importante decir de que Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó. Bien curioso. Ahora, vamos a hablar un poquito en esta mañana, antes de entrar dentro de la enseñanza, como forma de introducción acerca de la vida de Abraham antes de estos 75 años. La Biblia no nos dice mucho. Lo que aprendemos es en base a la información histórica, a la historia secular. Y quiero decir esto porque voy a hablar un poco de la historia secular hoy aquí. La historia secular es importante para los cristianos también. Hay muchos cristianos que consideran que solamente la Biblia es lo que se debe tomar en cuenta. No es así. La historia secular también nos da a nosotros mucha información. Mientras la historia secular no contradiga la enseñanza bíblica, no tenemos problema. Pero nos damos cuenta de que la historia secular nos da información muy importante para entender algunos eventos bíblicos. Una de las cosas que aprendemos en la historia secular, por ejemplo, es de que Abraham vivió en la región de lo que nosotros conocemos como la Mesopotamia. La Mesopotamia es un área en lo que actualmente hoy es Irak. Ese área, la palabra Mesopotamia, que quiere decir lugar o ciudad entre dos ríos, porque lo dividía el Tigris por un lado y el Éufrates por el otro. La Mesopotamia se extendía desde abajo, cerca de lo que es, ahí aparece en la pantalla, pues este mapa, donde vemos a Ur, aquí abajo, Babilonia y todo el área. Todo eso era Mesopotamia en aquel tiempo. Mesopotamia en el tiempo bíblico de Abraham era una de las ciudades de mayor desarrollo, o áreas del mayor desarrollo, no ciudades, sino el área de mayor desarrollo. ¿Por qué? Porque tenía esos dos grandes ríos, eran ríos navegables y ríos que mantenían aquel lugar en una buena condición para la siembra y para el desarrollo y demás. Una de las cosas que aprendemos en este tiempo en la Mesopotamia era que el tipo de filosofía y aún el gobierno de aquel tiempo era politeísta. Es decir, los reyes, por ejemplo, cuando hablamos de politeísmo, estamos hablando de la creencia de más de un dios, varios dioses. Nosotros ahora somos monoteístas, tú y yo. ¿Por qué? Porque creemos en un solo Dios. ¿Cómo se llama ese Dios? Jehová. No Jesús, Jehová. El Dios es Jesús, es Jehová. Dios Jehová, y entonces su Hijo en el Nuevo Testamento, la manifestación de Cristo Jesús o de ese Dios para nosotros los creyentes a través de Cristo Jesús. Pero ahora en el Antiguo Testamento estamos hablando de Dios Jehová. Pero sin embargo, en la cultura de aquellos tiempos en Ur, donde salió Abraham y su padre y su familia, era una sociedad politeísta. Creían en varios dioses. No solamente eso, los reyes también de Ur consideraban, y ellos decían que el éxito que ellos tenían en aquellos tiempos era porque la descendencia de los reyes era divina.
Es decir, ellos tenían poderes especiales porque representaban el poder de los dioses a través de los gobiernos que ellos tenían en aquel tiempo. Por primera vez vemos en la Biblia esta frase de Ur de los Caldeos. Allí en el mapa que viste anteriormente, aparece aquí la ciudad de Ur, hasta esta parte de abajo, en la esquinita, Ur. Y se le llamaba Ur de los Caldeos. Los caldeos eran una tribu primitiva que tenía estas características. Desaparecieron después del tiempo, pero originalmente esa era el área en la cual ellos surgieron y donde se habían desarrollado. Curioso que tanto judíos como cristianos rechazan la idea de que Abraham fuera politeísta. Todo lo contrario. En una de las enseñanzas, por ejemplo, del Midrash, que es uno de los documentos históricos de los judíos de hace mucho tiempo, es secular. Quiero decir que este documento es secular. Pero en este documento, en este escrito, aparece una historia bien curiosa, como también aparecen otras muchas historias curiosas en los documentos que escribió Josefo. Ustedes se recuerdan que he hablado de eso. Por ejemplo, Josefo habla de Moisés. Pero en esta ocasión el Midrash habla de Abraham porque es mucho más antiguo. Lo que estamos leyendo en el día de hoy, Génesis, Éxodo, hasta todo el Pentateuco, los 5 primeros libros fueron escritos por Moisés. Es decir, que Moisés, él es el que escribe acerca de Abraham. Bueno, este documento del Midrash dice, por ejemplo, que Abraham trabajaba con su padre haciendo dioses o ídolos. Decimos esto porque una de las preguntas que en muchas ocasiones aparece por ahí, la gente dice, quizás tú te lo has preguntado, es bueno, antes de los 75 años de Abraham, de que Dios lo llama a esta gran tarea, ¿era Abraham un pagano? Un pagano quiere decir un hombre que no tenía una relación con Dios, o por lo menos con Dios Jehová. Bueno, es posible, no lo sabemos, la palabra no nos enseña, escucha, no nos enseña, no nos dice, no hay información aún histórica, con excepción de este documento que te digo, el Midrash, que dice otra vez que una de las cosas que él hacía era ayudar a su padre, porque parece que el papá era fabricante de ídolos. Y dice que en una ocasión, en aquel taller donde ellos trabajaban haciendo los ídolos, el padre sale y deja a Abraham solo, era un muchacho. Para esa fecha ya, para ese tiempo, nos empezamos a dar cuenta que Abraham no estaba de acuerdo con esta filosofía politeísta. Es decir, él no estaba muy de acuerdo a que habían muchos dioses, sino tenía que existir solamente un Dios. Un Dios, quizás no conocía a Dios como Dios Jehová, pero esa era la idea de él. Fíjate lo que pasó aquí. Él no estaba de acuerdo a la enseñanza o la práctica de su propia cultura y de su propia nación, donde habían varios dioses envueltos en el desarrollo espiritual de ellos. Y dice que cuando su padre sale del taller, Abraham coge un martillo y rompe una de las estatuas, de los imágenes que había creado. La rompe. Y entonces coge el martillo y se lo pone en la mano de otra de las estatuas o de las imágenes que eran dioses. Y cuando el papá regresa, dice, ¿qué pasó aquí? Y dice Abraham, yo no sé, estos dos dioses empezaron a pelear entre ellos y este agarró un martillo y le cayó un martillazo al otro y lo rompió. Y dice que el padre le dijo a Abraham, eso no es posible. No es posible de que esta estatua o imagen o estatua haya destruido la otra, porque ellos son simplemente ídolos hechos por nosotros. Y dice que Abraham le dijo, eso es exactamente lo que yo te he tratado de decir, de que estas estatuas, ídolos o dioses, no tienen ningún poder. Y dice que a partir de ese momento, Abraham entonces comienza la jornada de conocer
al Dios vivo Jehová, el cual aún tomó 15 años, no sabemos, 75 años, no sabemos por qué tantos años antes de que llama allí a Abraham. Pero también nos llama mucho la atención en Génesis capítulo 11 al final, que dice que Tejar, el padre de Abraham, era originalmente de Ur. La Biblia no nos dice, ni la historia tampoco nos dice, escucha esto, de que Abraham nació en Ur de los caldeos, pero suponemos que si su papá sí nació allí, porque dice la Biblia que sí nació allí, entonces Abraham nació y se crió allí en esa ciudad, al menos hasta que sale. Pero dice en esta ocasión en el versículo 31, Tehat salió de Ur de los caldeos rumbo a Canaán. Se fue con su hijo Abraham, su nieto Lot y su nuera Sarai, la esposa de Abraham. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir en aquel lugar y allí mismo murió Tehat a los 205 años. ¿El tuyo dice 200? El mío dice 200, porque yo dije 205, pero yo estoy leyendo aquí 200 años de edad. Y dice Taré, la mía dice Tará. Dice Tará. La mía dice Taré. Taré, este dice Terah. Terah. La Reina Valera. Aparentemente entre la Reina Valera y la Nueva Internacional, que es la que estoy leyendo yo, hay una diferencia ahí en los nombres también. Quizás por el hecho de que aquí se está expresando en parte el nombre como Terah, como aparece como se pronuncia quizás en hebreo. De todas maneras, la misma persona. La pregunta que nos hacemos en este día es ¿por qué fue necesario que Terah y Abraham y la familia salieran de Ur de los caldeos? No sabemos. La Biblia no los expresa, no nos dice por qué. Pero alguna razón hubo. Y yo pienso de que dentro de esta razón estaba el propósito de Dios, de lo que Dios iba a hacer, por lo cual Él saca a aquella familia de allí. Otra vez ya te di las características de cómo era Ur y de lo que creían y cómo todo lo que sucedía allí filosófica, históricamente. Es posible que el lugar donde los había llevado entonces ahora era un ambiente quizás mejor o más apropiado para que Dios pudiera llamar a Abraham. No quiere decir que no lo podía hacer en Ur, pero no sabemos por qué Dios orquestó todo esto o por qué razón aquel hombre decidió salir. La otra cosa que quiero que pienses es esto. Si Abraham ya tenía 75 años de edad en esta ocasión, algunas personas dicen, ¿por qué siguió a su padre? Bueno, dentro de la cultura de aquellos tiempos, muy diferente a la nuestra ahora, inclusive los hispanos, yo quiero que sepas que, por ejemplo, nosotros los hispanos somos un poquito más conservadores que los americanos en ese sentido. El americano es mucho más independiente. Los hispanos generalmente, sobre todo en los países hispanos, ya en los Estados Unidos la gente cambia, pero en los países hispanos tú te vas a dar cuenta que una familia hispana vive en la misma casa 40 y 50 años seguidamente. Y esa casa era quizás previamente de los bisabuelos, después fue de los abuelos, después de los papás, de los nietos y de todo el resto de la familia sigue viviendo allí. Y en muchas ocasiones tuve de que 2 y 3 generaciones siguen viviendo en una casa. En los Estados Unidos, en la cultura que nosotros vivimos ahora, no. ¿Por qué? Porque más o menos los 18, 19 años, después que los muchachos ya se independizan, son los papás los que le dicen al muchacho, recoge y vete. Pero de todas maneras tú vas a ver por ahí de vez en cuando a hijos que tienen 30 y 40 años todavía viviendo con los papás. Yo digo los hijos mosquitos que están chupándole la sangre a los papás, eso sucede. Que tu hijo esté contigo por un tiempo no es problema, pero cuando vive allí sembrado en tu casa por el resto de su vida, tú sabes que es un problema. No es común en la sociedad en que nosotros vivimos. En esta sociedad en la cual nosotros vivimos, tú te vas a dar cuenta de que tú, por ejemplo, vives ahora aquí en esta ciudad, en Ocala, pero a lo mejor tus papás o tus hijos viven en otras ciudades, lejos. Pero también tenemos que entender de que
la situación y el tiempo en la cual nosotros vivimos nos hace cambiar a nosotros de idea. ¿Por qué? Porque mi hijo Roberto Carlos y mi mamá y el resto de la familia, por ejemplo, que viven en el sur de la Florida, están como a unos quizás 4 horas ahora de aquí de nosotros, pero montarme en un carro y viajar allá en 4 horas, menos, 3 horas y media más o menos a veces que hacemos de aquí a allá, no es mucho tiempo comparado a lo que tenían que viajar aquellas personas en aquel tiempo. Pero también la cultura de aquellos años enforzaba que los padres, específicamente el papá, mientras vivía, tenía una autoridad sobre sus hijos y el resto de la familia. Algo que nosotros hemos perdido con los años. Ahora, desgraciadamente, en la nueva cultura moderna en la cual nosotros vivimos, los padres han perdido la autoridad sobre sus hijos. ¿Sí o no? Y hay muchas ocasiones que los papás le dicen algo a los hijos, vamos por aquí, y el hijo dice, no, yo no quiero ir por aquí, yo quiero ir por allá. Y desobedecen a los padres. Pero en esta historia vemos de que Tejad dijo, salimos de Ur, y fíjate algo bien interesante en esta historia. Dice en esta historia de que ellos iban rumbo a Canaán. Canaán era lo que se conoce entonces como la tierra prometida. Iban rumbo a Canaán. Pero dice entonces la historia allí que mientras iban para allá, llegaron a otro lugar. Dice, se fueron con su hijo Abraham, su nieto Lot y su suegra Sarai, la esposa de Abraham. Sin embargo, escucha esto, sin embargo, al llegar a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir en aquel lugar. La Biblia no nos dice por qué se quedaron a vivir allí, si el plan era ir para Canaán. No nos dice. Allí se quedaron a vivir. Y allí se quedó también Abraham, pero un tiempo después muere su padre y entonces viene Dios y llama a Abraham. La pregunta que nos hacemos en esta mañana es, si esto sucedió en esta historia con Abraham y aquellos de nosotros que conocemos la historia de Abraham como el padre de la fe y cómo Dios ha bendecido no solamente a la generación de aquel tiempo, sino aún hasta nosotros. Estamos hablando ya unos 4,000 años de esa historia al día de hoy. Si eso fue así, y si Dios tuvo un propósito con la situación que orquestó, que no sabemos cuál fue, por la cual esta familia salió de Ur y llegaron hasta Harán. Y quiero enseñarles en el mapa, si me pones otra vez el mapa un segundito, Gaby, por favor. Allí te vas a fijar de que este es Ur y mira todo el recorrido que hicieron a través de la Mesopotamia hasta llegar a Harán, que es aquí arriba. Ahora, algo bien interesante, porque yo me di la tarea de entrar allí a Google. Y tú sabes que con la nueva tecnología, pues todos los datos son fáciles de conseguir. Y yo me di cuenta en Google que entre Ur de los Caldeos a Harán hay aproximadamente 1,450 o 1,500 kilómetros. Estos son como 250 horas caminando. Dice Luisa que no es mucho. Yo le voy a dejar que camine 250 horas. Cuando tú la veas otra vez, va a estar en una talla de esa tipo Barbie. Imagínate tú. Claro, porque yo quiero que entiendas otra cosa, como el ejemplo que puse ahorita. Mi hermano, yo no veo ya, bueno, todavía lo veo. Yo quisiera estar mucho más cerca de mi mamá y de mis hijos y demás, y de mis tíos, de mis primos, pero 4 horas no es mucho. Algunos de ustedes tienen que viajar más de 4 horas. Ustedes tienen que bajar hasta allá, hasta Ecuador, por ejemplo, a ver a su familia. Todavía yo creo que tan lejos vienen ahora de California a ver a su hija. Usted es un caso bien especial en esto, como muchos otros, porque tienes una hija en California y tienes el otro hijo en Nueva York. Es decir, 2 hijos a los extremos de este país. Y tu familia en tu país totalmente en el cono sur. Eso es un triángulo. Y para ellos poder visitar a toda su familia, tienen que hacer un triángulo y viajar muchas horas. Claro, estamos en el tiempo en que tú te montas en un avión y te vas a California ahora en 5 horas o 6 horas máximo.
y te vas a Nueva York en 2 horas o 3 horas. O te vas a Ecuador en ¿qué? 4 o 5 horas, quizás. 4 horas y media a Ecuador. Pero en aquel tiempo no, porque aquel tiempo el viaje era mucho más largo, aunque las distancias fueran más cortas. ¿Por qué? Porque se hacían caminando, se hacían en burrito, a caballo, en lo que se pudiera hacer. Era mucho más difícil. No había aire acondicionado. No había esos lugares en la carretera donde tú te paras cuando te da sed y te tomas una Coca-Cola o un Gatorade o lo que sea. No existía. No existía tampoco el internet como para Luisa, que cuando viajamos en carretera, todo el viaje ella se va allí en su celular o en el iPad mirando el internet, y cuando viene a ver dice, ay, se me hizo muy corto el viaje. Claro, el que tenía que ir manejando era yo. ¿Entiendes? En aquel tiempo no. Todo esto son una serie de cosas que nosotros tenemos que poner en perspectiva para poder entender el significado de moverse de un lugar a otro. ¿Qué significaba aquello? Tus posesiones iban contigo. Tu dinero iba contigo. No había cuestión de que dejé el dinero aquí en el banco y si me hace falta ya saco mi tarjeta de crédito y saco cash. No. Las condiciones eran totalmente diferentes. Y en medio de eso es que Dios llama a Abraham. La pregunta otra vez en esta mañana es, ¿tú has pensado qué propósito tiene Dios con tu vida cuando te ha hecho mudar de un lugar al otro? Es más, en este día, por ejemplo, piensa, algunos de ustedes, bueno, la mayoría de ustedes, porque todos somos hispanos, venimos de diferentes países. Y aquí hay varios países representados. So, Dios te trajo de tu país a los Estados Unidos con un propósito específico. Pero aparte de eso, cuando te trajo a los Estados Unidos, quizás el caso de muchos de ustedes, como el mío, hemos tenido la oportunidad de vivir en varias ciudades diferentes, pero ahora vivimos en Ocala, Florida, en el centro del estado de la Florida. ¿Por qué Dios me trajo específicamente aquí, ahora, en estos momentos? Porque quizás algunas personas que tú le preguntas, ¿tú sabes por qué Dios te trajo de tu país aquí? ¿Cuál fue el propósito? Y la mayoría de la gente te va a decir, bueno, para yo comprarme una casa nueva y un carro nuevo y tener una cuenta en el banco y un apartamento, una casa con aire acondicionado. No, no es eso. Esa es parte quizás del paquete. Pero para ti y para mí, los cristianos, Dios tiene un propósito mucho más grande que ese. Y nosotros tenemos que identificarlo, atención, para que entonces la promesa se pueda cumplir en ti y en mí. Claro, desgraciadamente aún en esta nueva sociedad cristiana se ha metido esta influencia donde la promesa de Dios es una promesa material. Ya tú sabes cuál es. Y que Dios quiere que tú tengas dinero, y si tú no tienes dinero, y si tú no estás bien, y si tú tienes problemas económicos, y si tú estás enfermo, entonces quiere decir de que tú tienes un problema espiritual o que tú estás en pecado. Esa no es la enseñanza bíblica. Esa no es. Hay otros aspectos de la enseñanza bíblica que son totalmente diferentes y mucho más profundos que eso. En medio entonces de esta situación, dice allí el texto bíblico en Génesis capítulo 12, comenzando en el versículo 1, y ya leí otra vez, dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Cuando le dice, deja tu tierra y deja también allí a tus parientes y la casa de tu padre, fíjate, ya su papá había muerto. Eso no era su papá. Era el hecho de que todavía Abraham estaba viviendo ahora en esta nueva ciudad de Harán y estaba viviendo allí dentro del concepto familiar de su tiempo y de su cultura, donde se agradecía y se valoraba grandemente el hecho que uno tuviera, no aparece aquí la mamá, pero por lo menos el papá tenía a otros de sus familiares, y cuando dice deja tu tierra, quiere decir de que ya en ese momento parece de que Abraham se había establecido allí en aquella ciudad de Harán, se había sentido bien. Y yo no sé si a ti te ha pasado de que tú estás en un lugar y te sientes bien y de pronto Dios te dice, recoge tus matules que nos mudamos. Yo sé, Luis me había contado de lo que había sucedido cuando antes de venir aquí a Ocala en Puerto Rico, y a Luisa y a mí también. Nosotros llevamos aquí 11 años, 10 años pastoreando esta iglesia, y cuando Dios nos llamó a venir aquí, te digo la verdad, nosotros no teníamos ninguna razón, absolutamente ninguna, de salir del sur de la Florida y venir a Ocala. Teníamos trabajo los dos,
teníamos la iglesia que había comenzado, teníamos situación económica buena, habíamos comprado una casa nueva hacía unos 3 años antes que nos gustaba mucho, increíble, muy cómodo. No había ninguna razón, es decir, no era que no teníamos trabajo, no era de que la situación estaba difícil, no era de que no nos alcanzaba, no, nada de eso sucedía. No teníamos razón ninguna para no dejar el sur de la Florida y venir aquí a Ocala, al centro de la Florida, a comenzarse esa vida. Pero Dios nos llama en muchas ocasiones. Curioso, el sur de la Florida o Miami o Florida, donde nosotros vivíamos, no es mi tierra natural. Es decir, pues yo nací en Cuba, aunque salí de muy pequeño. Yo me identifico fácilmente con cualquier otro lugar donde yo pueda vivir, no es problema. Y he vivido en otras ciudades. Pero bueno, viviendo allí en el sur de la Florida, era lo más cerca, quizás sigue siendo lo más cerca a la cultura mía. Y yo sé que muchos de ustedes también. Los venezolanos que empiezan a venir ahora bastante allá del sur de la Florida saben de que Miami es lo más cerca. Muchos restaurantes venezolanos. Para los cubanos, pues está lleno de restaurantes cubanos y de cubanos y del cafecito y del sándwich cubano y de la comida, que es una de las cosas que nosotros identificamos con nuestras culturas. Es decir, aún fuera de tu tierra natal, tú tratas de identificarte con tu cultura y con tus costumbres, y con el tiempo llegas a ser de ese lugar tu nueva tierra o tu nueva ciudad. Digo esto, fíjate si es así, si yo le pregunto a algunos de ustedes ahora, ¿tú regresarías a vivir a tu país otra vez? ¿Qué tú dirías? Mira, por allá hay uno solo que está así, pero otros no. Dicen no. La mayoría dice, ¿tú regresarías otra vez a Puerto Rico? No. ¿Tú regresarías? De los puertorriqueños, un solo puertorriqueño me está diciendo sí. De los venezolanos, no. ¿Ustedes regresarían a su país a vivir otra vez? Tú sí. Ok, está bien. No es problema ninguno. Mira qué interesante. Mira, como dice en mi país, parece boba, pero no eres. No es una ofensa, no te ofendas con esto. Dice, un poquito allá y un poquito acá. Un poquito allá, un poquito allá. Acá, ¿sabes por qué? Porque con los años nos vamos acostumbrando a esta sociedad, a esta economía, a la seguridad que existe aquí en este lugar, en este país, a todo, al sistema, a muchas cosas. Y entonces hacemos de Estados Unidos, en la ciudad que tú vivas, no importa, tu país, tu tierra. Y esto ahora es lo que había sucedido aquí en esta ocasión con Abraham. Abraham parece que hizo de Harán otra vez su tierra. Y por eso es que Dios le tiene que decir, dice, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Bien curioso esto. No le dio ningún tipo de información del lugar donde iba. Dice, la tierra ¿qué dice? ¿Cuál fue la frase que usé? La tierra que te ¿qué? Mostraré. Que te mostraré. Esto está en futuro. No es presente, es futuro. Y de ahí vas a hacer 2 notas en el día de hoy. Y esto es lo que te vas a llevar a tu casa, quizás más importante sobre esta lección. Número 1, las promesas de Dios demandan sacrificio. Las promesas de Dios demandan sacrificio. Y digo sacrificio porque después que uno está en un lugar ya establecido y tiene todo allí conectado, como decimos, aquellos de ustedes que casi todos nosotros hemos pasado por la experiencia de mudarnos en alguna ocasión y muchos en más de una ocasión, tú sabes que la mudanza no es fácil, si no pregúntale a Luis y a Carmen, que están en ese proceso hace ya, ¿cuántos meses, Carmen? Como 3, 4 meses. 4 meses. Y todavía dicen, no encontramos la casa que andamos buscando. No es fácil, no es fácil. Porque en el sistema que nosotros vivimos ahora, inclusive, a pesar de que es mucho más fácil que aquellos años, aquellos tiempos, hay algunas cosas que se nos hacen mucho más difícil ahora. Por ejemplo, Abraham no se tenía que preocupar por desconectar el teléfono, ni la luz ni el agua, ni las direcciones, ni decirle al banco que ahora vivía en otro lugar para que le mandaran su informe a otro lugar, aunque ahora todo es por internet, que gracias a Dios, qué bueno. Pero de todas maneras, nosotros ahora vivimos bajo esas presiones. Y mudarse ahora es Mira, a mí me chocan las mudanzas.
Eventualmente, Luis y yo nos vamos a tener que mudar de la casa donde vivimos ahora porque llevamos 11 años allí y nos gusta mucho. Y bueno, que bueno, está Jimena y está Olivia y está Manolo también. Tenemos toda la familia ahí. Manolo no es un sobrino, no es. Manolo es el perro que se llama Manolo, Luca Manolo, sí, porque nosotros lo llamamos por Manolo, pero es el nieto, imagínate tú. Pero es un perrito, es un perro. Bueno, el perrito no, un perrote grande. Y la casa está llena. Pero cuando yo pienso en el futuro, el día que nosotros nos mudemos de esa casa y vendamos esa casa y compremos una más pequeña, porque esa es la idea, comprar una más pequeña para simplificarnos mucho más, no va a ser fácil. Si tú ves el garaje de mi casa solamente, a mí me asusta cuando yo entro ahí. ¿Por qué? Porque mi garaje es un taller para mí, yo lo uso. Yo no es solamente para guardar el carro, yo lo uso. Tengo herramientas por todos lados y cosas que yo necesito. Digo, ¿y qué hago con todo esto? Y tú sabes que cuando uno se muda es cuando uno se da cuenta de los tarecos que tiene en la casa. Es más, tú ni sabías que tenías tantas cosas hasta el día que te mudaste. Y muchas veces tú dices, oye, yo ni sabía que tenía esto y ni lo uso tampoco. A lo mejor no lo voy a usar nunca, pero me lo llevo conmigo. ¿Sí o no? Entonces imagínate, wow, no es fácil. Uno tiene que hacer sacrificio. Por eso digo, la promesa de Dios demanda sacrificio. Si tú quieres que Dios te muestre de que Él es fiel en la promesa que te hizo, es necesario que nosotros nos sacrifiquemos. De alguna forma, por eso dice ahí el versículo 1, y el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes, tu casa, la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Algunas versiones dicen tu parentela. La parentela quiere decir toda la familia, primos, tíos y hasta los amigos, porque hay muchos amigos y cuando tú los presentas, este es mi primo Juanito, mentira, no son primos nada, son amigos, pero tu relación con tu amigo es como si fuera de la familia y uno lo dice así, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, eso es lo que quiere decir la parentela. Y número 2, en esta mañana la promesa de Dios demanda obediencia. La promesa de Dios demanda obediencia. En este texto bíblico, después que el Señor le dice aquello a Abraham, a pesar de que Abraham tenía 75 años de edad, dice el versículo número 4, entonces, Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Me falta todavía mucho para los 75, pero yo creo que cuando llegue a los 75, si tú me dices, recoge que vamos, y digo, no, al único lugar que yo pudiera ir contigo a los 75 es a pescar. A pescar sí, pero otra cosa, déjame tranquilo. Piénsalo, imagínate tú. Tú sabes qué es lo que es a los 75 años de edad comenzar una nueva jornada. No es fácil, no es fácil. Dice Carmen, pregunta a mí. Yo sé, Carmen, yo sé. Carmen, tú pareces una jovencita, pero hay mucha gente, muchas mujeres que quisieran tener, no seriamente, la apariencia tuya. No es fácil, pero ¿sabes qué? Cuando nosotros nos mantenemos fieles al Señor y cuando somos capaces de hacer el sacrificio y obedecerle, entonces Dios se revela para nosotros. Porque una de las promesas, precisamente, atención con esto, una de las promesas que Dios nos da, está en el libro de Isaías cuando dice de que vamos a recuperar fuerzas y vamos a volar como las águilas. Todo, oh, papá. Bien curioso. Eso es una promesa, fíjate. Mira, esa promesa, antes de que fuera escrita, antes de que esa promesa fuera escrita en el libro de Isaías, Abraham la experimentó porque le fue obediente a Dios. Y dice que él inmediatamente, dice allí, dice, Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado. Es decir, no hubo absolutamente ningún tipo de discusión entre Dios y Abraham. Abraham no le dijo al Señor, Señor, pero mira, yo estoy cansado, yo tengo 75 años, ya estoy viejo, ya no tengo la misma fuerza de antes, Te digo esto porque si Dios me hubiera sido a mí, yo a lo mejor le hubiera dicho esas cosas al Señor, pero ahora, mira, tú sabes cuántos años llevo trabajando y demás, y he seguido a mi familia, a mi papá y todo, y vaya, ya yo salí de allá de mi pueblo, de Ur, y vine aquí a esta ciudad, y ya nos hemos establecido. Tú sabes lo que tú me pidas ahora, que desarme todo esto. Acuérdate, cuando decimos desarme todo esto, literalmente es desarmar, porque
según la historia nos muestra ahora, las jornadas de viajes de esta gente eran precisamente a través de casas de campaña. Y donde llegaban, armaban allí su casa. Es decir, no rentaban. No era que voy a ver si aparece el motel del pueblo o el apartamento tal. No. Es decir, armaban allí una casa de campaña y después recoge todo aquello y mételo otra vez. La semana pasada hicimos aquí un evento evangelístico. Estuvo Blanquita, no, ustedes no estuvieron. Estuvo Mimi, Tony, y estuvo también Luis y Carmen, los Pacheco estuvieron con nosotros. José estuvo también. Y nosotros tuvimos que armar todo lo que hacemos. Ahí están las fotografías, armar la casita es decir, el tent con las mesas y los materiales y toda una serie de cosas que poníamos allí. Y déjeme decir una cosa, no fueron muchas horas, fue quizás la mitad del día. Y cuando recogimos al final, no faltó alguien que diga, mira que hay que trabajar. Y es una cosita chiquita, no vayas a pensar que es muy grande, muy pequeña. Pero es trabajo. Mucho más trabajo sería entonces el poder hacer este tipo de viajes y de mudadas de un lado para el otro. Pero Abraham le fue fiel al Señor. Y Abraham le fue obediente a Dios. Y Dios les mostró a Abraham que él iba a estar con él. Y dice, sobre todo este texto bíblico, el versículo 3 al final, dice, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Te voy a hablar la próxima semana acerca de esa bendición, de esta promesa, de la promesa de bendecir a todas las familias de la tierra. Con esto en mente vamos a dejar aquí la enseñanza en este día y espero que te lleves algo bueno para tu casa en el día de hoy.